Listo. Hola, buenas tardes, buenos días a todas las personas que nos siguen a través de Cábala Renovada. Hoy vamos a hablar de la Parashá Vayikra, que es el inicio del libro de Levíticos. Pero antes les quiero decir algunas cositas. En este Shabbat, ya saben que se lee la Parashá normalmente que corresponde, pero estamos llegando a Pesaj. Y por eso le quiero explicar la energía que se sucede a partir del domingo, que hoy estamos grabando esta clase a partir de hoy, pues. El, el próximo Shabbat, que es el Shabbat que va a anteceder Pesach, se llama Shabbat Agadol. Quiere decir el gran sábado, ¿ok? O el gran reposo. Según la tradición de la mística judía, el día 10 de Nisan, Hashem ordenó al pueblo tomar un cordero sin máculas y guardarlo durante los 4 días que anteceden a Pesaj. Y eso lo encontramos en el Éxodo 12, del 3 al 5. Y dice así: decid a toda la congregación de Israel, el día 10º de este mes tomaréis un cordero para cada casa paterna, o sea, un cordero por cada familia. Y si fuese o si fuera pequeña la familia para el cordero, lo repartirá con la familia vecina a su casa, según el número de sus almas, calculando la res, según lo que cada cual pueda comer. El cordero será puro, macho de 1 año de edad. Lo tomaréis de los carneros y de las cabras, y será guardado por vosotros hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la comunidad de Israel al atardecer. Ahora aquí me voy a detener un poquito en esta parte que dice, que pareciera una contradicción, que dice: y si fuera pequeña la familia para el cordero, lo repartirá con la familia vecina a su casa, según el número de sus almas. Pero fíjense que antes nos dice la Torá que va a haber un cordero por cada casa paterna, es decir, un cordero por cada familia. ¿Cómo voy a compartir un cordero si con la familia vecina, si supuestamente se están dando por sentado que la familia vecina también tiene un cordero? Esto me va a servir para aclarar las dudas que me han hecho durante la semana. Fíjense que aquí no nos está hablando de una familia que sea de la comunidad de Israel, no nos está hablando de judíos, cristianos, blancos o negros. Aquí nos está hablando de compartir con el vecino el cordero si tengo de más. Mucha gente me llegaron preguntas sobre eh, la gente que se prepara para esta festividad de Pesaj y que no son judíos. Y se han encontrado con judíos o con instructores que les han dicho que no pueden celebrar Pesaj porque no son, no pertenecen a la comunidad del Cali Israel. La Torá está aclarando esta situación. O sea, aquí nadie está diciendo, la Torá no dice que el cordero se lo van a compartir a los judíos o a los cristianos, o a los musulmanes o a los ateos. No, se lo compartes al que quiera comer el cordero. Y con eso se responde todo. Yo le digo a las personas, nadie tiene la autoridad de decirles lo que ustedes pueden hacer o no pueden hacer con sus vidas, con sus casas y con sus creencias. Uno no llega hacia la Torá si antes no ha hecho todos los pasos que tiene que hacerse para la Torá. Si yo no hubiese tenido 4 o 5 años de práctica, nunca hubiese llegado a donde estoy hoy, que es la conversión.
¿Quién me puede decir a mí que yo no puedo hacer pesas porque a mí no se me ha dado la conversión? Nadie. Eso dentro de la política o de lo como ustedes lo quieran decir, es una costumbre mala, muy mala, de desanimar a la práctica de estas conexiones cósmicas que les ha dado la Torah para el mundo entero. Así que con esto respondo. Bueno, voy a seguir con esto. El Taná es importante saber que nos dice que el cordero que se guardó era atado a la pata de la cama. Y esto se consideró un evento importante, de hecho fue un milagro, que los israelitas pudieran en ese día seleccionar un cordero para el sacrificio sin que fuesen molestados por los egipcios, quienes en otras ocasiones lo hubiesen podido apedrear o inclusive asesinar a cualquier persona que se atreviera a tomar una deidad, pues el carnero egipcio. Entonces, el Shabbat que viene, el Shabbat Agadol, la sucesión de esta energía que se produjo cuando los hebreos pudieron tomar esa deidad egipcia y someterla, atarla a la pata de la cama. En esta semana, que es la semana del Shabbat Agadol, la gente tiene la costumbre de prepararse para Pesaj, leyendo la Gadá, ya saben que está todo el mundo limpiando, están preparando todas sus vajillas y todas sus cosas, y se acostumbra a que con la harina que nos queda eh, antes de Pesaj, se puede hornear pan y se regala. De modo de que, pues, este es el momento, si ustedes quieren, de utilizar la harina para que hagan pan o para que hagan galletas o tortas y se la regalen a sus amigos y a sus vecinos. También es el momento antes de Pesaj, es decir, sería el día jueves o el día viernes en la mañana de donar para estudio de la Torá, y esto se los voy a explicar esta noche en el estudio de Pesaj, porque Pesaj es una conexión especial que nos conecta con la Parnasá. Y aquí vamos a entender, en esta clase, vamos a entender cuál es el propósito de esto, o sea, de qué sirve esta donación o este otorgamiento que se da antes de Pesaj. Entonces, antes de entrar el sujeto propio de la parashá, vamos a entender el da'at de estos próximos meses que van a entender. Porque aquí no hablamos solo de la fiesta de Pesaj y de todo lo que tiene que ver con su preparación, sino de lo que sigue después de Pesaj, que es el Omer, y que se corona con la festividad de Shavuot. El Omer comienza el segundo día de Pesaj, y en Israel, por ejemplo, se hace un solo seder de Pesaj. Y el segundo día comienza el Omer, igual que en la diáspora. Pero nosotros en la diáspora, en el exilio, hacemos 2 seder de Pesaj y en la misma noche del segundo seder comenzamos el Omer. Se lee el Omer. Todo esto quiere decir, mis amigos, que a partir del día 10 de Nisan, como está marcado en la Torá, entramos en un período que desafía al tiempo y al espacio, que desafía a lo convencional, que desafía a las creencias colectivas. De hecho, esta mención del 10 de Nisan, con el cordero atado a la pata de la cama por estos 4 días, quiere decir que la conciencia colectiva, que normalmente es una fuerza que muy pocas veces nos permite oponernos a ella, durante estos 4 días, a partir del 10 de Nisan, queda disminuida, queda impotente, se somete a el nivel de conciencia espiritual, al nivel de conciencia de Israel.
Entonces, esto es importantísimo, porque en el momento en el que seamos un montón de gente capaces de crear una masa crítica, un ceder de pesas transformará al mundo. Esto es un periodo que sin duda transforma nuestra conciencia y con ello transforma nuestra realidad, porque en el momento que cambiamos creencias, en el momento en que cambiamos paradigmas, en ese momento cambia nuestra realidad. Siempre que permitimos la influencia de lo divino en nuestras vidas. Y esto, mis amigos, no es solo un mensaje de la Torá. Esto también está muy claro en el Nuevo Testamento, porque la última cena de Jesús fue un ceder de pesa, cosa que después de todo el drama de eh, la crucifixión, este ceder de pesa concluye con la resurrección. Y ese es el mensaje de la vida eterna. Vamos a entender que todo esto es un simbolismo. Y el día en el que el pueblo católico despierte a este suceso del 15 de Nisan y se corrija la creencia de separación entre judíos y cristianos, esta creencia o esta, vamos a decir, esta ignorancia que hay sobre la identidad de Jesús, Besat Hashem, todos nos uniremos como hermanos y esta ola de conciencia, esta ola de un nuevo pensamiento, nadie la podrá. Y así es como llegaremos a una era mesiánica, mis amigos. Ahora fíjense algo. El mundo se transformó después de que el pueblo hebreo salió de Egipto. Toda creencia pagana de la época fue arrasada. No sé si se puede comprender la grandiosidad de esto, pero lo que tenemos que entender es que se desplegó una dimensión que está por encima de la naturaleza y esta quedó accesible para el ser humano. Se dice fácil, pero aquello fue y es aún algo extraordinario. Esto es como si hoy en día se descubriera una puerta secreta que al abrirla nos permite cruzar la frontera hacia otro planeta. Allí vemos una nueva forma de vida, una naturaleza impensable para nosotros, nuevas leyes de la física completamente diferentes de las nuestras, etc. Si se nos presenta una realidad completamente diferente a la nuestra, en este mundo todas las estructuras se caerían. Asimismo sucedió en aquella época cuando se reveló esta dimensión del Yud, Hei, Vav y Hei, porque hasta el momento del Éxodo solo se conocía Elohim. Y vean que el faraón dice, ¿quién es ese que yo no lo conozco? Yo no conozco a ese Yud, Hei, Vav y Hei. Él conocía a Elohim, evidentemente, pero a este Yud, Hei, Vav y He no lo conocía, porque no había una revelación previa colectiva. Se le había revelado a Yosef, pero se le reveló a Moshe en pleno. A Yosef, vamos a decir que los patriarcas lo hicieron por intuición, lo hicieron por, vamos a llamarlo así, intuición. Lo hicieron a través de sueños, lo hicieron a través de un contacto metafísico, pero a Moshe esta dimensión se le reveló cara a cara. Entonces, con la salida de Egipto quedó evidenciada que hay una divinidad que gobierna por encima de la naturaleza, es superior a la naturaleza, que ya es bastante decir. Es decir, el sistema de creencias de todo el mundo explotó. El Yetzer Hará de cada ser humano se vio disminuido ante tanta maravilla. Y esto no es algo menor.
puesto que esta inclinación al mal toma nuestra energía vital para crear la ilusión que el mundo gira a nuestro alrededor y con ello se empodera con esta creencia. Pero la verdad no es que el mundo gira a mi alrededor, sino que yo giro pensando que todo lo que me rodea está a mi servicio. Eso es el egocentrismo. Y esa es nuestra vida, mis amigos. El egocentrismo se crea dando giros en torno a uno mismo y pensando que todo lo que veo me rodea. Soy yo el centro y todo está a mi servicio. Eso es el egocentrismo. Entonces, todo aquel nivel logrado con tales proezas y milagros que va desde la revelación de la zarza ardiente hasta la entrega de la Torá, se volvió a ocultar, mis amigos, por el pecado del becerro de oro. Las 10 plagas, las nubes de gloria, todo lo que vivimos en aquella época se ocultó de nuevo. Vuelvan a ver las clases de Terumá y Tetzabé para que comprendan la profunda implicación psicoemocional de la idolatría representada en el becerro de oro. Sobre todo, ver esto antes de Pesaj sería bueno, porque Pesaj se trata de destruir todo nivel de separación que hay entre el Creador y nosotros. De esta forma, les quedará bien claro el objetivo de todo lo que hacemos, pues hoy en día la corrección del mundo es la corrección del pecado del becerro de oro. Es importante entender también que Pesaj se traduce como salto, porque es la única conexión del año que nos permite saltarnos las etapas naturales de nuestra propia evolución. Es decir, así como el pueblo de la época estaba en un nivel menos 49 de impurezas, nos lo dicen los sabios del Talmud, y ellos saltaron con la ayuda de Hashem en un tiempo récord, llegando al nivel más 50 en Shavuot. Si ellos hicieron eso, asimismo nosotros podemos tener todo tipo de impurezas y en Pesaj podemos hacer una gran diferencia saltándonos las etapas naturales que representarían normalmente molestias, angustias, conflictos, sufrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta vez nos llega de nuevo esta ayuda divina, pero no es que se presenta abriéndonos las aguas, llega como una caricia, llega como un nivel de comprensión de la realidad que va más allá del entendimiento natural. Cuando hablo de un tiempo récord, quiero decir que 49 años, mis amigos, se saltaron en 49 días, cosa que en tiempo normal evidentemente no se podría hacer. Y por eso esa se llama salto. Y aprovecho este entendimiento para que podamos comprender este aspecto de modificar el espacio-tiempo a través del trabajo espiritual. Fíjense algo, la mayoría de las personas que despiertan vienen precedidas siempre de una crisis existencial. Es decir, que es imposible buscar el sentido de la vida si antes no te cuestionaste la absurda realidad que hemos creado. Si uno no se pregunta para qué o por qué estoy aquí, uno nunca va a encontrar ni va a buscar la respuesta. La gente cree que solo aprender a rezar sirve para hacer magia y cambiar todo el desastre que hemos creado. Mi misma familia, yo soy la loca de la familia, pero cada vez que hay una dificultad, cada vez que quieren algo, me llaman. O mis hijas, o mis hermanas, etcétera. Prende una velita, dedícame un Shabbat, pide un milagro para mí. Todo el tiempo hay esta necesidad de que el otro haga por mí. La pregunta es,
¿puedo yo, con una meditación o un rezo, cambiar la realidad o ayudar a alguien a modificar su realidad? ¿Qué creen ustedes? Claro que se puede. Efectivamente así es. Pero, mis amigos, esto no es gratuito. Se requiere de un profundo trabajo interno y sobre todo de elevación espiritual. Y aquí ya comenzamos a entrar en la Parashá Vayikra. Nos los dice la Torah misma. El hombre fue hecho para gobernar sobre lo que está en los niveles inferiores a él, más no en los superiores. ¿Qué quiere decir eso? Que cada milagro, cada cosa que hemos logrado hasta hoy es porque estamos en un nivel por encima de eso que logramos. Si queremos hacer magia, debemos subir por encima del nivel de lo que queremos lograr. Lo que está por encima de nosotros no podemos modificarlo, pero lo que está debajo de nosotros es gobernado por nosotros, así que podemos moldearlo como si fuera una plastilina. De allí que Pesaj nos permite saltar a niveles que aún no hemos ganado. Por eso en Pesaj podemos modificar la realidad. Y muchas cosas que hemos creado en nuestras vidas podemos cambiarlas cuando tenemos una verdadera cábana haciendo toda la preparación y todo el ritual de Pesaj. El trabajo entonces es elevarnos. Y con esto vamos a darle inicio a la Parashá Vayikra. Fíjense algo. Les acabo de hablar del Génesis, ¿verdad? Del día sexto de la creación, cuando se creó al hombre. En el Génesis 1:27, que dice, ahí Dani nos los pone en la pantalla. Dice así, y Dios creó al hombre a su propia imagen. Lo creó a la imagen de Dios, lo creó macho y hembra. Dice, Veivará Elohim et Ahadam, Betselomó, Betselem, Elohim Bará, Oto Zahar, Bunekba, Bará Otam. Ahora vamos a ir a el primer versículo de la Parashá Vayikra, que dice, y el Eterno llamó a Moisés y le habló desde el tabernáculo diciéndole. Ahí se termina el primer versículo. Ahora quiero que vean cómo se escribe Veivará y quiero que vean cómo se escribe Vayikra. Vean que solamente hay la letra del medio que cambia. Y bueno, tenemos el detalle de la Aleph pequeñita, que ya vamos también a hablar de esto. Aquí vemos que la Bet de Veivará, de y creó, es sustituida por la Kuf de Kadosh. Eso quiere decir que lo creado, mis amigos, debe ser elevado, debe ser santificado. ¿Pero cómo? ¿Cuál es el método? Les acabo de hablar de los niveles en el que podemos gobernar a la naturaleza. El método es elevándonos por encima de Elohim. Vean que el Génesis dice, Veivará Elohim. Creó Elohim. Y luego en verde dice, a imagen de Elohim. Betselem, Elohim. No fuimos creados a imagen de Yud, Hei, Vav y Hei. Y este, mis amigos, es nuestro gran desafío, trascender la naturaleza humana para ir hacia lo divino. Eso es crear desde Elohim para ir hacia Yud, Hei, Vav y Hei. En Vayikra tenemos esa Aleph pequeñita que es la inicial de la palabra Elohim. Es decir, cuando el hombre se eleva,
a Yud, Hei, Vav y Hei, Elohim se reduce y por eso esta Aleph se empequeñece. Se trata de la naturaleza animal del hombre reducida, sometida por la santidad. Vean que en azul dice Meoel y son las mismas letras de Elohim, salvo que la Yud no está presente. ¿Por qué? Porque sin la Yud en Elohim, lo natural no tiene manera de elevarse hacia lo sobrenatural. La Yud es el eslabón, ese es el enlace y representa el combustible de lo divino circulando dentro de la naturaleza. Meoel tiene una gematría de 76, igual que Abad, que quiere decir servir. Es decir, mis amigos, que el hombre, sin esa chispa divina que lo preña, es un sirviente, es un esclavo. Ahora, fíjense que el mismo título del Sefer que estamos iniciando con esta porción, que es el Sefer Levítico, nos da la clave de tal elevación. Nunca se habla en la Torá o en esta porción del papel de la tribu de Levi, y el libro se llama Levíticos. Y esto es un mensaje que nos pasa la Torá, porque los levitas eran los asistentes del Cohen, estaban siempre en segundo lugar, pero tenían un rol fundamental en el proceso de elevación de la comunidad. Los levitas aquí están escondidos dentro de la gematría en la parashá Vayikra y ya lo vamos a ver. Pero lo que tenemos que entender es que el tikkun de los levitas tenía la corrección de desear brillar. Ellos deseaban dentro de sí, y el ejemplo típico lo tenemos en Cora, que era un levita. Moshe también era un levita, pero era el lado opuesto de Cora. Ahora vean que los levitas tenían esta corrección de desear brillar, de desear protagonismo y reconocimiento público. Y por eso es que Hashem les designa el rol de servir al Cohen para poder trascender ese deseo egocéntrico. Ser un levita tenía que tener este rol de servir con vehemencia y con entendimiento, lo que permite que la personalidad trascienda de lo humano a lo divino. Esta parte animal nuestra que genera la envidia, que genera el deseo de protagonismo, todo eso se corregía cuando el levita servía al Cohen. Y fíjense que aún hoy, como símbolo del rol fundamental de los levitas en la comunidad, son los Kohanim los que bendicen a la comunidad, pero los levitas son los que lavan sus manos, son los que purifican sus manos para que la comunidad sea bendecida. Es decir, antes estamos haciendo el servicio de la Torá normalmente. Entonces, antes de que termine, cuando llegan la bendición de los Kohanim se retiran con un levita que haya en la sala, y si no hay un levita, en este caso es el rabino, que se retira para que sea una persona, un leví, por ejemplo, en mi comunidad, mi rabino es leví, entonces si no hay otro leví en la sala, es él el que va y le lava las manos a los Kohanim para luego hacer la bendición. Entonces, esta parte de este deber de los levitas para lavarle las manos a los Kohanim no está ni en la Torá ni en el Talmud. Es un mandato del Zohar. Es el Zohar el que instauró
esta costumbre dentro de la comunidad y todo el mundo lo hace y nadie sabe que es algo cabalístico. Ahora quiero que vean otra cosa interesante en el primer párrafo de la Parashá Vayikra, en el capítulo 1, versículo del 1 al 9, que dice así, es largo, ¿ah? Porque es importante que veamos más o menos el proceso. Dice así, y el Eterno llamó a Moisés y le habló desde el tabernáculo diciéndole, dile a los hijos de Israel, cuando alguno de vosotros quiera brindar una ofrenda de ganado, la hará de vacuno u ovino. Si es de vacuno, será macho sin mácula. Así lo presentará a la entrada del tabernáculo ante el Eterno y apoyará su mano en la cabeza del animal que le será aceptado para su expiación. Y degollará el ternero ante el Eterno, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre que rociaron alrededor del altar que está junto a la entrada del tabernáculo. Ahí sigue toda la descripción y todo esto, y luego la Torá sigue explicándonos los detalles y termina el párrafo diciendo, es ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Esta última frase se repite también con la ofrenda del rebaño ovino y con la ofrenda de las aves. La Torá explica el ritual del sacrificio de cada uno y al final lo declara ofrenda digna de olor grato al Eterno. Pero cuando las ofrendas son vegetales, cambia la cosa. Pues dice solamente ofrenda ígnea, es decir, ígnea, cuando dice ofrenda ígnea quiere decir una ofrenda de fuego, un sacrificio que se hizo a través del fuego. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿de qué se trata esto de los sacrificios? Porque Dios nos sacó de Egipto de manera tan particular, a través de 10 plagas. Abrió las aguas, cayó pan del cielo por 40 años. Tenían un aire acondicionado ambulante que protegía al pueblo del calor inclemente del desierto. Tenían un calentador automático porque asimismo, como había un calor infernal, las temperaturas eran -50 y tenían este calentador automático que era una columna de fuego impresionante que los rodeaba y que igualmente los protegía de los enemigos. Dios baja y se revela él mismo entregando la Torá al mundo. Y todo esto es para concluir en un tabernáculo en donde se sacrifican animales. ¿No es esto barbarie? Si nos quedamos en el sentido literal de la Torá y vemos la historia del mundo, entenderemos que esta era una época en la que la idolatría había llegado a un punto realmente extremo. Llevaba al ser humano a sacrificar a otros seres humanos, inclusive recién nacidos, para complacer a dioses que eran objetos de idolatría. Estos nuevos sacrificios que se instauraron a partir del templo eh, eran regulados y explicados meticulosamente. Realmente ellos representaban una evolución en toda esta barbarie que tenía que ver con los sacrificios humanos. Esto era una mejora en esta programación subconsciente que se saciaba con la sangre. Además, ¿cómo hoy podríamos criticar a nuestros ancestros si hoy en día el templo fue sustituido por mataderos que utilizan técnicas terroríficas para sacrificar a los animales? Estos sacrificios del templo se instauraron para mitigar el dolor del animal y para elevar su alma en ese proceso, agregando gesed, agregando misericordia en esta forma de sacrificar. Porque el animal en ningún caso sufría. El animal simplemente se quedaba dormido. En fin, mis amigos, desde el diluvio hasta hoy en día, el hombre consume carne
y la Torá no lo prohíbe. De hecho, así está predeterminado desde la creación del hombre, marcado en el día sexto de la creación. Vayan a la Torá y búsquenlo y se van a dar cuenta. El asunto es que el método usado para llegar a ese fin debe ser misericordioso. Y Besat Hashem, Baruch Hashem, en el misticismo judío se creó este método para que la energía de violencia que es impresa en el sacrificio sea minimizada al máximo. Y es por eso que lo único que no podemos comer nunca en forma, yo diría casi que obligatoria, es carne que no sea kosher. Porque toda la violencia que vive el animal queda impresa en. Ahora, fíjense algo. La parashá comienza hablándonos de estos tres tipos de sacrificios de animales. Y aquí hay algo importante. Los describe en orden decreciente, pero económicamente. Primero, el ganado, que es lo más costoso. Luego, el carnero, que es un poco menos costoso que una res. Seguidamente, las aves y luego los vegetales. Sobre esto, los sabios se preguntan, ¿qué quiere decirnos Hashem? ¿Acaso se trata de decirle al hombre que el que más tiene debe utilizar más recursos para lograr su expiación? ¿O acaso a Hashem le importa cuánto cuesta una res o una cabra o cuánto cuesta el medio de expiación que utiliza el hombre? A Hashem no le importa para nada. Esto, mis amigos, se trata del nivel de la infracción y del arrepentimiento de la persona que desea purificarse. Cuando una persona toma conciencia de sus errores, busca hacer lo máximo para depurarse. Es decir, debe ofrecer su corazón a Hashem para que éste sea purificado. Aquí todo lo que cuenta, mis amigos, es la intención, que es el termómetro que controla el nivel de elevación que la Teshuvah logrará. El máximo nivel es Binah, Beriah, que es la puerta de entrada al recinto en donde se encuentra nuestra Neshama. Ahora vamos a ver el hebreo, a ver qué nos quiere decir la Torá. Aquí dice, en el capítulo 1, versículo 9 de la Parashá Vayikra, dice, y el sacerdote lavará con agua las entrañas y las patas y hará quemar todo lo que está en el altar. Es ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Luego vamos a ver cómo nos describe el versículo 13 en el mismo capítulo, esta parte de la ofrenda, pero del ovino, dice. Vean que aquí dice, arriba, cuando es la res, dice, y el sacerdote lavará con agua. ¿Ok? Luego vamos cuando es ovino, dice, pero lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote hará quemar todo sobre el altar. Es ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Van a ver que ahí tiene Dani las frases, van a ver todos esos colores y ya les voy a explicar de qué se trata. Pero vamos también al siguiente párrafo, porque esto es el sacrificio de las aves, que también es ofrenda ígnea del olor grato al Eterno. Pero dice el último versículo, y partirá el ave en dos por entre las alas, sin separarlas del todo. Y el sacerdote hará quemar a la víctima sobre el altar, sobre los leños que están sobre el fuego. Es ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. Ok, ya vieron todos estos colores. Ahora vamos a ver qué hay aquí. Esto, de verdad, es súper profundo de analizar y no lo podemos hacer todo porque si no las clases se nos va a hacer muy larga. Pero vamos a concentrarnos en esta parte final que dice de olor grato para
el Eterno. Es que Dios tiene olfato. Dios no huele. Dios no tiene ojos, no tiene boca, no tiene cara. ¿De qué se trata entonces esto? Vamos a ver primero la diferencia entre las dos palabras que se usan para el ganado y para las aves, y no así para el cordero, que es los que se sacrifica en Pesa. Vean, si vamos a, no sé cómo se puede ver, Dani, pero vean que hay una palabra, ¿verdad? Está escrita en rojo y tiene en el medio una tet en moradito, que se lee Veitir. No sé si la pueden ver La estoy ahí. señalando y aquí está. Perfecto. Está en color moradito, la TET. Muy bien. Si vamos a la res, en el capítulo donde se ve la res, también vamos a encontrar Beitir, pero en el ovino no vamos a encontrar Beitir, sino vamos a encontrar Beikriv o Bekiriv. ¿Okay? Es decir, la tet cambia por una bet. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que al cambiar la tet por la bet, obtenemos una diferencia de 7. Vean que Beitir tiene una gematría de 330 y Beikibir tiene una gematría de 323, es decir, hay una diferencia de 7. De allí vamos a ver que el 7 es la gematría de la letra Zain, que representa a una espada que destruye la negatividad. También la Zain es una flecha en movimiento que ha sido disparada para dar en el blanco. Vean que ella es como una onda, ¿verdad? Que nos indica el movimiento. Y por eso la Zain tiene esta cualidad de combate que se utiliza en el cordero para Pesaj. Y ahí vemos por qué la Torah utiliza esta palabra y crea esta diferencia entre estos dos sacrificios de la res y del ganado con respecto a el ovino. Ahora vamos a ver otra cosa importante. Vean que yo les marqué en colores, todo lo que está marcado en rojo, por ejemplo, es exactamente igual. Vean que son palabras que se repiten exactamente igual en los 3 versículos de la Torá. Van a ver que tenemos la parte azul, que quiere decir me vi a misbeja, ¿verdad? Que quiere decir es el tabernáculo, ¿ok? Van a ver que tiene olá, ¿verdad? Y van a ver esto moradito, que hay como un diamantico arriba, que quiere decir U. Entonces, vamos a ir por parte. Primero vamos, en el capítulo 9, vamos a ver qué dice en hebreo. Vekiervo vejarva irgie mabain veiketir hakoen et akol hamizbeja ola ishe reachnijoach la Adonai. Esto que está en amarillo se repite exactamente en los 3 tipos de sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? El olor grato para el Eterno, ofrenda. Vean que dice Yesh, o sea, Ish, fuego, ofrenda ígnea, Reich, que es olor, y Nihuay, que es grato, para Yud-Hei Vav-Hei. Es decir, esto se eleva por encima de Elohim y va hasta Yud-Hei Vav-Hei. Y este diamantico aquí, que vemos en morado, ¿verdad? Vean que sobre
hey, hay una especie de amantico y vocalmente hay como una vocalización. Entonces, esto es para señalar. Esto señala que eso que está allí en el Hamishbea, digamos, en el altar, es un sacrificio eh, grato al Eterno, pero es como una señalización diciendo esto es algo especial, es grato al Eterno. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? Cuando vamos a aroma, reaj, tenemos la gematría de 218, igual que la palabra beriah. Y deleite o grato, que es Nijoaj, tiene gematría 76, igual que Leví, pero acuérdense que les dije antes que 76 también quiere decir servir. Así que aquí la Torá nos está revelando el papel oculto de los levitas, este papel de mantenerse por detrás de los Kohanim, porque directamente en la Parashá no se nombra a los levitas, a pesar de que es el libro de Levíticos, para indicarnos que si bien el Cohen es el que protagoniza la historia, es la preparación previa lo que eleva el alma. Es eso que está ahí, lo que eleva el alma. Claramente, mis amigos, la Torá nos está diciendo que la preparación de nuestras conexiones, la kavaná y el amor que le ponemos es lo que llena de santidad a nuestra conexión. No es la conexión misma, es todo lo que se hace previo para eso. Es decir, si ustedes van a preparar su Shabbat, es la manera y el amor y la kavaná que le ponen a Shabbat, lo que va a hacer que ese Shabbat sea elevado. Y para Pesach es igual, para Rosh Hashanah es igual, y para todas las conexiones es igual. Aquí la Torá no nos habla de perfección, la Torá nos habla del amor y de la intención que ponemos. Yo siempre les digo a la gente que cuenta con pocos recursos o que no tiene disponibilidad de un kosher cerca, que si no puede hacer esto, o no tiene una sinagoga, o no tiene un kosher cerca, lo único que tiene que hacer es buscar. Es decir, haces lo mejor que puedas y luego busca por internet, busca en pregunta dónde puedes comprar esto, dónde puedes, cuando empezamos todo esto, la gente de Venezuela, ya todo el mundo sabe que es un problema de escasez muy grande. Y hoy en día esta escasez está en todo el mundo por la cuestión del COVID. Entonces, yo le digo a la gente, sal de tu casa, de tu confort y busca. Va a buscar la levadura, va a buscar, pregúntale al panadero, pregunta que Hashem, para hacer la mitzvah, te abre la puerta. Y esto no es algo que se hace para lograr un reconocimiento externo, mis amigos. Esto es algo que se hace para agrandar nuestra alma, para nutrirla y satisfacerla. Si uno no tiene un kosher, no nos podemos conformar. Siempre hay que estar buscando la manera de mejorar. Hashem nos va a abrir la puerta para que las cosas lleguen. Y eso es el sacrificio. El levita está preparando todo. El Cohen hace el sacrificio y la puerta se abre. ¿En cuánto tiempo se les va a abrir las puertas? No lo sé. A mí me tomó 4 años encontrar el modo de hacer las cosas como mi alma me lo pedía. Pero cada quien tiene su propia corrección. Aquí lo que importa es la intención, el amor que le ponen a las cosas y mejorar siempre. Ese es el trabajo. Fíjense algo, mis amigos. Nosotros estamos viviendo un momento crucial porque el nivel de entendimiento que podemos lograr escapa de la conciencia colectiva y nos permite ver claramente el sistema errático que hemos creado y que se está destruyendo. Y esto nos convierte en la mosca dentro del vaso de leche. ¿Somos los locos
o los incomprendidos. Y sin duda somos los soñadores. Pero pasar por esto es necesario, mis amigos, porque somos nosotros los que estamos abriendo un nuevo camino. Somos nosotros los que tenemos esos cuernos de Nisán sobre la cabeza para abrir esa puerta. Una nueva conciencia se abre y apenas se está formando. Y esto no es gratuito, que Nisán tiene estos cuernos. Estos cuernos derriban los obstáculos en el camino de una cabra. El Rosh Hodesh Nisan, del segundo año después de la salida de Egipto, fue el día de la inauguración del Mishkan. Fue el día en el que Hashem bajó para morar entre los hombres en permanencia. Pero esto vamos a hablar en la Parashá Shemini, porque la Torah dice el día octavo, pero no lo voy a tocar ahorita, pero bueno. Ya lo hablaremos. Lo que les quiero decir es que durante todo el mes de Nisan, especialmente durante la luna creciente y la plena luna del mes de Nisan, tenemos la capacidad de captar la energía divina que desciende. De hecho, antes de la salida de Egipto, dicen los sabios que todo el mundo, el 15 de Nisan, tenía la capacidad de hacer un cambio en su vida, de transformarla, solo que nadie lo sabía a ciencia cierta y sucedía para algunas personas cuando por méritos eran dirigidos en forma inconsciente. Si hoy nosotros nos desanimamos por las dificultades, si hoy abandonamos porque nos venció de nuevo la idolatría, que no es otra cosa que la distanciación que hay entre la verdad del universo, del macrocosmo, y nuestra verdad personal, entonces vamos a perder esta batalla contra el mal. Hoy todos nosotros somos Jacob, mis amigos. Todos estamos viviendo el mismo episodio que él vivió luchando en aquella noche oscura contra el ángel de la muerte a orillas del Jordán, antes de ser elevado a Israel. No sé, Dani, si tienes alguna pregunta o si todo está claro. No sé si es pregunta o comentario, pero sí, es también una pregunta. Porque yo veo que toda la parashá se enfoca en lo que se prepara como ofrenda, ¿no? Entonces viene Pesaj. Y en esa misma manera nosotros estamos preparando todo, limpieza y todo lo que nos preparamos en la comida, lo que va a ser el ceder, sea difícil o no, diferente de los sitios donde estemos para conseguir las cosas, sean kosher o no, pero en cierta manera eso viene siendo para nosotros esa ofrenda. O sea, es como... Exactamente. Okay. Exactamente. Hoy en día dice el Talmud que todos estos sacrificios fueron sustituidos por las oraciones, ¿ok? Pero fíjense algo importante, las oraciones, justo en este Shabbat que tuve la oportunidad de volver a la sinagoga Baruch Hashem, estaba observando, ahorita que estudio la Torah de una manera diferente, que estoy metida a fondo con él, las oraciones son pasajes de la Torah, mis amigos. O sea, nosotros estamos, cuando rezamos, nosotros estamos estudiando Torah, solo que cuando lo hacemos mecánicamente no nos damos cuenta. Así que todo lo que hacemos, toda esta preparación fabulosa que estamos haciendo para Pesaj, forma parte de este sacrificio que hacían en aquel tiempo, en la época del templo. Si ustedes piensan que aquella nube, porque nos dice la Torah que era una nube, la divinidad, estaba solamente para oler a parrilla cuando se quemaban la carne de los animales, estamos completamente equivocados. Esto es todo un simbolismo increíble. Si pudiéramos analizar cada palabra, encontraríamos un universo espectacular dentro de todas estas explicaciones. Excelente. O sea, definitivamente nada es en vano. Todo, siempre que vaya con la cabana, todo cuenta. Todo cuenta y lo único que tenemos que poner es la cabana, la intención y el amor en nuestro corazón. Vean que es que la Torah nos pone como que sí, bueno, los más ricos son los que tienen reces, los más pobres son los que tienen... No, aquí todo el mundo había salido de Egipto, aquí todo el mundo agarró el oro de los egipcios,
aquí la gente agarró el ganado de los egipcios, todo lo que tenían los egipcios salieron con los hebreos. Así que aquí no había un clasismo, aquí era lo que cada quien quería dar de corazón, lo que le parecía más valioso para él era lo que daba. Wow, impresionante. Muy linda la para allá. Excelente, Maciel. Muy buena. Bueno, entonces, bueno, ya nos despedimos y esta noche nos vemos en la segunda clase de pesas, que también va a estar muy interesante. Chau.